Vamos a orar a nuestro buen Señor. Bondadoso Dios y Padre nuestro, buenos días una vez más, Señor. Muchas gracias por este maravilloso día que nos concede, Señor, porque estamos de tu lado, Señor, porque nos sostienes de nuestra mano, porque estás aquí con nosotros, bendito Dios. Por eso es día maravilloso. Tal vez hayan pruebas, tal vez hayan dificultades con la economía, con la salud, con la familia, con nuestra propia vida, con el ánimo. Señor, tú lo sabrás, bendito Dios. Igual la vida está rodeada de constantes aflicciones, Señor, de constantes inconvenientes, angustias, tribulaciones. Pero en medio de todo, Señor, qué bueno es poder estar contigo, Dios. Qué bueno es que tú estés con nosotros, como dice el salmista, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temería mal alguno porque tú estarías con él, Señor. Dios, que sean las mismas palabras que podamos pronunciar nosotros. Tú estás con nosotros, Señor. Y en medio tal vez de la incertidumbre eh, que se pueda causar en nuestros pasos, Señor, nuestra confianza es que tú estás ahí, Dios de la gloria, que tú estás ahí, Señor, cuidándonos, protegiéndonos, Señor, que tú estás ahí, oh Dios eterno, alentando, Señor, nuestras vidas, que tú estás ahí, Señor, guiándonos. Y por eso, gracias por esos tiempos de devocional, Señor, porque nos ayudan a abrir el entendimiento, nos ayudan a agudizar nuestros sentidos espirituales para que podamos, Señor, escuchar tu palabra, podamos escuchar tu consejo, tu guía, tu dirección, podamos, Dios de la gloria, estar más inclinados a postrarnos en momentos de dificultad, Señor, ante ti, que de pronto estar haciendo las cosas a la carrera, en desesperación, Señor, de manera alocada. Gracias, Señor. Gracias por todos aquellos que incluso estas lecturas del devocional han sido de gran confrontación y por lo tanto razón para reacomodar, Señor, su posición, su perspectiva acerca de las cosas, reacomodar su vida espiritual para restauración, Señor. Gracias por todo ello. Gracias incluso por todos aquellos que tal vez tuvieron un momento de desánimo, de desaliento y reacomodaron sus vidas y fueron restaurados. Gracias por ello, Señor. Por aquellos que esto los ha llevado a leer más tu palabra, a profundizar más en ella, Señor. Gracias, muchas gracias porque realmente usas de tus medios, usa de todo, Señor, para que podamos ser llevados a restauración, a fortalecimiento, a firmeza, Señor, espiritual. Todo para tu gloria, para nuestra edificación y de alguna manera para bendición de otros, Señor. Gracias por ello, bendito Dios. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras iniquidades porque te hemos ofendido de alguna manera. Hemos pecado contra ti, Señor. Hemos hecho lo malo y queremos que nos perdones, Dios mío. Necesitamos que nos perdones, Señor, porque no queremos estar así con la suciedad de nuestro pecado. Queremos, Dios de la gloria, estar, Señor, santificados para ti, oh Dios, purificados por tu Espíritu, por tu palabra, por la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, por la presencia tuya en medio de nosotros. Queremos, Señor, estar bien delante de tu gracia, delante de tu trono de gracia, delante de tu trono de misericordia, Señor, delante de tu lugar santísimo. Queremos estar bajo esa limpieza y santificación que tú tienes, oh Dios, para nuestras vidas y que tanto la necesitamos, Señor. Pero no solamente ayúdanos, Señor, a confesar nuestros pecados y pedir perdón por ellos. Ayúdanos siempre, Dios, también a esforzarnos en ti para poder santificarnos y poder, Dios de la gloria, procurar cada día tu gracia y tu benevolencia, bendito Dios. Procurar esa fuerza espiritual para honrarte con nuestra vida y honrarte con todo nuestro ser, Señor. Te agradecemos, oh Dios de la gloria, por este buen momento.
encomendamos nuestras vidas y a nuestras familias delante de ti, para que no solo las sigas guardando, sino que también guiando hacia tu salvación. Y aquellos que ya son creyentes, pues los sigas guiando por el camino de la salvación sobre la cual los has puesto, Señor. Gracias, Dios, por la palabra de este día, que sea una palabra para llevarnos a todas nuestras labores, a todos nuestros quehaceres, y podamos, Dios de la gloria, siempre estar meditando en ellos, Señor. Gracias, muchas gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Admitamos que somos pobres. Volviendo su vista hacia sus discípulos decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Lucas 6:20. Jesús exalta lo que el mundo menosprecia y rechaza lo que éste admite. Este es el gran reto de las bienaventuranzas y sobre todo de esta enseñanza de Jesús sobre la riqueza. Vivimos en un mundo que nos mueve a exaltarnos, en particular en el ámbito de las finanzas y de las riquezas materiales. La comodidad es suprema en nuestra cultura y la cultura es el agua en la que todos nadamos. Así que la primera palabra de la enseñanza de Jesús en este sermón nos enfrenta: bienaventurados ustedes los pobres. ¿Qué está haciendo Jesús? Está sugiriendo que la pobreza material de alguna manera es clave para la salvación. Para nada. Más bien está explicando que los que en verdad toman conciencia de su pobreza espiritual entrarán en el reino de Dios. Por supuesto, hay algunos que afirman que la enseñanza de Jesús es que si eres pobre, debes estar agradecido, porque automáticamente eres parte del reino de los cielos. Pero ese tipo de pobreza no es la clave para entrar en el reino de Dios, como tampoco las riquezas en sí mismas son la principal razón para la selección de otros. De hecho, tanto los pobres como los ricos son bienvenidos. Su reino, si se dan cuenta de su necesidad de perdón y si llegara a la fe de Jesús como su Salvador. Si este no fuera el caso, entonces una mujer llamada Lidia, que vivía en Filipos como comerciante adinerada, nunca habría abierto sus ojos y su corazón a la verdad del Evangelio. Hechos 16, versículos del 11 al 15. No, lo que se necesita es la conciencia de nuestra pobreza espiritual, estando separados de Cristo. No obstante, es importante notar que la pobreza financiera también puede ser un medio de bendición espiritual. Esta pobreza a menudo lleva a las personas a descubrir su dependencia absoluta de Dios, no solo para sus necesidades físicas y materiales, sino también para las bendiciones espirituales. Por esta razón, la pobreza tiende a provocar una respuesta mucho mejor al Evangelio que la riqueza. Disfrutar de abundancia material fácilmente puede cargarnos a nuestra necesidad más profunda, nuestro acceso al reino de Dios. La riqueza es a menudo un terreno fértil para el orgullo, de manera que nuestro corazón se olvida de que tanto el rico como el pobre pasará como la flor de la hierba. Santiago 1:10. Juan Calvino lo explicó así: solo aquel que es reducido a nada en sí mismo y que descansa en la misericordia de Dios es pobre en espíritu. La pobreza puede traer consigo pruebas, pero ¿alguna vez te has dado cuenta de que la riqueza también trae consigo tentaciones, las tentaciones del orgullo, de la autodependencia y de la autocomplacencia espiritual? Así que, ¿estamos dispuestos a admitir nuestra pobreza espiritual o estamos demasiado seguros en nosotros mismos y satisfechos en nuestras riquezas terrenales? Aquí está una manera en la que podemos conocer la verdadera respuesta a estas preguntas. ¿Puede tu corazón resonar con la oración de Agur en Proverbios? No me des pobreza ni riqueza. Proverbios 30:8. Bueno, ahí tenemos, mis amados hermanos, un buen devocional para meditar. Es una frase muy, casi decimos siempre, un buen devocional, a todos los devocionales. Dice, bueno, el Señor cita acá, está citando, este es un pasaje más bien paralelo,
en donde el Señor cita las parábolas, ¿no? Para un pasaje paralelo a lo que es Mateo capítulo 5, donde es un poco más extensas, pero Lucas desde su perspectiva está planteando más bien lo que es la necesidad de una palabra en particular, y Lucas ve que son según su contexto lo que está hablando, va a usar esta frase en particular. Si usted nota en el contexto de lo que Lucas está hablando, no solamente aquí entra diciendo bienaventurados vosotros los pobres, porque eso es el reino de Dios, ese es el reino de Dios, sino que más adelante luego dice en el versículo 24, más hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Es decir, esto implica que de alguna manera, o más bien esto puede implicar que Cristo estaba en medio de un sector, ¿sí? Establecido, bien establecido en lo financiero, y no podemos, o algo que podemos recordar es que la cultura judía, al ser una cultura próspera, con facilidad tendía a menospreciar al pobre, considerándolo como alguien que no estaba bajo la bendición de Dios. Y uno puede concluir que esto es a causa de una mala interpretación, por ejemplo, de la Torá, ¿no? Lo que para ellos es la Torá, en este caso Deuteronomio, donde Deuteronomio 28 habla de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia, seguido con Deuteronomio 29. Y como eso es algo que hoy en día se predica, ¿no? Lamentablemente hay gente que no entiende la distinción mm, entre tiempos, entre pactos, y termina predicando entonces Deuteronomio 28 para poder plantear el hecho o establecer que quien esté bien espiritualmente hoy en día debe estar siempre en bendición, y que quien está mal espiritualmente o en relación con Dios, pues está bajo la pobreza. Por lo tanto, en conclusión, los pobres están mal espiritualmente, no son bendecidos por Dios, y los ricos sí. Entonces, esa era la percepción del judío. Y por eso Cristo llega y tiene que establecer o presentar o plantear esas enseñanzas doctrinales. Y por eso el hecho de que Cristo diga bienaventurados los pobres, y luego le diga a los ricos, ay de vosotros ricos, o sea, eso ya era una causa de conflicto, ¿sí? Uno dice, uy, pero el Señor como que no fue a poner problemas acá, porque a los que se creían los ultra espirituales, ultra santos, a los fariseos, escribas, eso les tiraba con toda. Y ahora a los ricos, que se creen pues bien, también les tira con todo. Entonces como que Cristo vino a llevar la contraria a lo que el judaísmo había planteado y había enseñado. Bueno, esto pasa lo mismo en Lucas capítulo 5. Si usted nota que los primeros dos milagros que Jesús empieza a hacer ya bajo su ministerio es: uno, sanar leprosos; dos, el segundo, sanar un paralítico. Perdón. Y dentro de la sociedad judía, estaban bajo la maldición de Dios. Ambos eran menospreciados, rechazados, porque eran malditos, y la sociedad no tendía a ayudarlos, sino más bien, o la sociedad o la jerarquía espiritual, la alta alcurnia y las autoridades espirituales no tendían a ayudar a esas personas. ¿Por qué? Porque, como diciendo, si Dios los maldijo es porque por algo, ¿quién los manda? ¿Verdad? Pero Cristo viene a tender la mano, y por eso cuando los jóvenes o estos amigos o las personas que trabajan al paralítico lo la fe la fe de ellos, porque es como si diciendo, este hombre, mientras es rechazado por muchos por ser paralítico, esto lo trajeron con la confianza de que yo podía sanarlo. Entonces, por eso ahora en el capítulo 6 va a tirar fuertemente ¿a quién? A los ricos, por la perspectiva. Ahora, el mensaje de Cristo es espiritual, pero es un mensaje que toca con la realidad de la sociedad,
y una realidad conectada con el corazón de la sociedad. Porque no es un asunto, el problema no está en la posición social, ¿sí? De si se es pobre o si se es rico. El problema está dentro del corazón, de cuál es la actitud que se está llevando hacia ello, ¿no? Así que por eso él dice el escritor, Jesús exalta lo que el mundo menosprecia y rechaza lo que el mundo a su vez admira. Y por eso bueno, bajo ese entendimiento Pablo, note lo que dice en Romanos 12, ¿no? 12:2, no se amolden por este siglo, no se dejen moldear, no se dejen transformar, no se dejen dirigir, no formen su cosmovisión, es decir, su forma de ver el mundo desde el mismo mundo, sino desde la palabra de Dios. No se dejen moldear por este mundo, sino más bien profundicen, estudien, escudriñen cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta, para ponerla, no solamente para meditarla, sino también para ponerla en práctica. Así dice, este es el gran reto de las bienaventuranzas y sobre todo esta enseñanza de Jesús sobre las riquezas. Vivimos en un mundo que nos mueve a exaltarnos, en particular en el ámbito de las finanzas y de las riquezas materiales. Y note lo que dice, la comodidad es suprema en nuestra cultura y la cultura es el agua en la que todos nadamos. Ahora, es cierto que habla de la cultura, pero obviamente hay que decir, enfocarse o tener en cuenta esta frase, la comodidad es suprema en nuestra cultura. Nos puede con facilidad llamar a la gratitud, al reniego o a simplemente, como va a decir más adelante, a la autosuficiencia. Y es fácil porque a quien no le gusta estar cómodo, a quien no le gusta tener con facilidad todo al alcance para pagar recibos, para cubrir necesidades, ¿verdad? Para cumplir con responsabilidades. Claro que tener todo económicamente en la mano es bien. Y por eso, note qué es lo que empieza a pasar con un creyente o el corazón de un creyente cuando la comodidad escasea, cuando la comodidad no está o cuando la economía está mal. Empieza a ser tentado a no dar gloria al Señor, empieza a ser tentado a no orar bien, empieza a ser tentado a no tener contentamiento, a empezar a renegar. O sea, es como una facilidad, ¿no? Y gloria a Dios, obviamente, cuando se vence, cuando se logra vencer esa batalla, esa pelea, esa guerra en el corazón y se logra contentarse y ser agradecido y esperar la provisión de parte del Señor. Obviamente, siempre aclaro, ¿no? Sin que esto sea una apología, una defensa de la holgazanería, porque hay gente que está pasando por necesidades, pero no por la providencia de Dios, sino por holgazanes, por perezosos, porque no quieren trabajar. Y cuando eso pasa, la escritura es certera, el que no trabaja, que no coma, dice la palabra, porque el buey es digno de su salario, la mano diligente será prosperada. Entonces, pero ya si es un asunto de pereza, entonces no pueden decir, oh, Dios me está probando. No, ya más bien Dios lo está castigando y lo está llamando al arrepentimiento. Pero cuando hablamos de asuntos de pobreza o de escasez, tenemos que tener en cuenta es especialmente, hermano, la providencia del Señor. Sí, una cosa es consecuencia de nuestra mala administración también, de nuestro mal actuar, de nuestra holgazanería, y otra cosa es consecuencia de la providencia del Señor. Ahí sí hablamos de pruebas. Ah, dice, noten, la comodidad es suprema en nuestra cultura. A la gente le fascina. Yo he visto lo que se llaman videos memes, ¿no? De gente diciendo, de gente resaltando la frase, dicen que el dinero no compra felicidad. Y entonces muestran a una persona con mucho dinero llorando, comprándose cosas, así, mostrando billetes así y llorando, o sea, haciendo como un sarcasmo acerca de esa frase, de que eso que el dinero no compra la felicidad, pero pues ellos están comprando zapatos,
comprando ropa, comprando vehículos, comprando casas, y entonces muestran el dinero así, boleándolo y llorando. Pero es un sarcasmo como diciendo, no, eso es mentira, el dinero sí trae felicidad. Y yo creo que obviamente la comodidad económica trae una tranquilidad, o sea, no se puede negar eso, es decir, de decir, satanizar eso, que eso no trae comodidad o que no trae tranquilidad, sería hipócrita, porque sí la trae. El asunto es, hermano, cuál es nuestro corazón. Y por eso me gusta conectar eso con lo que dice Pablo. He aprendido a vivir en contentamiento cualquier sea mi necesidad, cualquier sea mi situación, cualquier sea mi situación. Tengo riqueza, bien, estoy contento en el Señor. Es decir, eso no me hace más contento. Tengo escasez, bien, también tengo contentamiento en el Señor. Y Pablo dice, he aprendido a hacerlo. Y la razón por la cual puedo estar estable en el Señor, sea cual sea mi necesidad, es porque todo lo puedo en Él que me fortalece. Dice, así que las palabras de la enseñanza de Jesús en ese sermón nos enfrentan. Bienaventurados ustedes los pobres. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Está sugiriendo que la pobreza material de alguna manera es clave para la salvación? Para nada. Ahora, permítame decirle que esta respuesta, aun cuando no tuviésemos el devocional, de seguro más de uno diríamos, la mayoría diríamos, no está sugiriendo que la pobreza sea clave para la salvación. Sin embargo, hermano, a través de los tiempos, eso se sugirió y esto mucha gente lo creyó. Surgieron, por ejemplo, en su momento los monasterios, ah, eh, mm, perdón, monasterios a causa de la pobreza. Surgieron monasterios que eran, que como que su lema era la pobreza. Y entre esos, no sé, ustedes llegaron a escuchar los monjes de los pies descalzos. ¿Y por quiénes estaban compuestos los monjes de los pies descalzos? Por personas que tuvieron riquezas, las entregaron todas a las personas, o sea, ni siquiera como a elección, sino entregaron, muchas riquezas fueron entregadas a a la iglesia de Roma en su momento, y ellos se dedicaron, y al punto que vestían era solamente, pues, lo que en su momento era la ropa interior, una túnica, un manto, ahí, y ni siquiera tenían sandalias. Y eso era un voto de consagración al Señor, y lo que iban a predicar era la palabra de Dios. Eso es lo que se dedicaban a hacer, a predicar. Pedro Baldo, que fue uno de los prerreformadores, él tenía familia, tenía mucho dinero. Obviamente él no fue parte de los monjes de los pies descalzos, pero note esto. Ahora, hubo una distinción en Pedro Baldo, porque Pedro Baldo es antes incluso de John Wycliffe, ¿no? Entonces, de ahí surgen los valdenses, y de Pedro Baldo surgen el grupo de hombres llamados los hombres pobres del León. Y Pedro Baldo, ahora voy a hacer alusión a Pedro Baldo, pero más como defensa, aun cuando para analizar la percepción de él. Pedro Baldo se encuentra con el texto de Mateo 6 cuando dice que no hagan riquezas en el cielo, en la tierra, perdón, sino en el cielo, tesoros en el cielo, porque la riqueza o los tesoros en la tierra se pierden, se los roban, se pudren, mientras que los tesoros en el cielo no. Y Pedro Baldo se dedicó a renunciar a todo lo que él decía me podía causar distracción, y solamente se quedó con lo suficiente para suplir la necesidad de su familia, porque tenía esposa e hijos. Y solamente se quedó viviendo con lo suficiente, o sea, lo del día. O sea, por lo menos procuró que su familia no aguantara hambre, no llegó al extremo de ser un hombre irresponsable, como diciendo, bueno, yo me voy a volver pobre, dejo todo y mi familia mirará cómo hace. No, por lo menos dijo, voy a tener el sustento exclusivo para el día, para mi familia. Y de resto, entregó todo. O sea, ese hombre no tenía que para un gasto extra, nada.
y se dedicó a predicar el evangelio, y una de sus fuertes era eso, era la predicar a favor en contra de las riquezas, aparte de que para ese entonces pues ya Roma venía con su actuar desaforado a favor de las riquezas, de enriquecerse a costa del pueblo. Entonces él cuestionaba que Roma promovía la pobreza, pero para enriquecerse ella. Entonces, pero note las percepciones que podían llegar a haber, ¿sí? Al respecto de las riquezas. Para mí, o sea, su actuar fue prudente por el lado de su familia, pero un poco desfasado en cuanto a la interpretación del texto. Entonces, no significaba eso, ¿no? Que la pobreza fuera material, la pobreza material de alguna manera fuera clave para la salvación. Más bien está explicando que los que en verdad toman conciencia de su pobreza espiritual entran al reino de Dios. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir el Señor. Que consideren que todos son pobres espiritualmente. O sea, el mensaje del Señor es este: ustedes tienen riquezas, pero son pobres espiritualmente. Tienen pobreza, pobre espiritualmente, pero también los que tenían riquezas eran pobres espiritualmente. Ahora, eso tiene un objetivo, porque ¿qué es un pobre? Yo en alguna ocasión hemos hablado, creo que he hablado de este tema de la pobreza. ¿Qué es una persona pobre? Una persona pobre no es uno que no tiene para comer, comprar carne, solo huevitos. No es uno que no puede comprar caviar o salmón, solamente solamente come lentejas, arroz, tajas, y solamente puede comprar una librita de carne, pero no puede acceder a eso. ¿Quién es pobre? A uno que no tiene casa propia, le toca pagar arrendo. O sea, eso no es una persona pobre. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque hay gente que cree que eso es pobreza. Y los jóvenes diciendo, no, esta pobreza no me alcanza para un iPhone, solamente puedo comprar un Xiaomi, un Samsung, yo no sé qué, ta. No, qué pobreza, no podemos ir a Disneylandia, solamente podemos ir ahí a las afueras de la ciudad. Qué pobreza. Qué pobreza, no puedo comprarme unas zapatillas de marca original que cuestan 300.000, 400.000, solamente para unos zapaticos ahí nomás. No me puedo y así, y así, así. Y gente que cree que eso es pobreza. Y eso es ser desagradecido totalmente. A mí me molesta cuando escucho a veces a alguien hablando de esa manera, porque es una ingratitud impresionante. ¿Qué es una persona pobre? Una persona pobre es alguien que no tiene la capacidad de acceder a beneficios materiales por sí mismo, como la comida, como el vestido, como la dormida. O sea, no puede acceder a esos beneficios. No tiene, sea porque algún día fue holgazán y perdió todo y ahorita está, como se dice coloquialmente, en la cochina calle y duerme en un parque, en un andén, y la única manera de poder acceder a un cuarto de esos de por ahí, de como se dice, de mala muerte, es pidiendo plata, ¿sí? La única manera de que pueda cambiar de ropa es por la que le regalen pidiendo de casa en casa. La única comida a la que acceda es a la que tiran por ahí en los restaurantes o por ahí en un comedero, alguien dejó sobras y él las cogió. Eso es una persona pobre, una persona incapacitada para obtener cualquier recurso por sí mismo. Y por eso el Señor conecta la pobreza con el reino de Dios. ¿Qué somos nosotros espiritualmente sino pobres? ¿Podemos acceder por sí solos, por nuestros propios medios, a los beneficios espirituales de parte de Dios? La respuesta es no. Por eso los beneficios espirituales no son por obras. ¿Son por qué? Por gracia, por misericordia. Todo beneficio espiritual, hermano, el cual yo he recibido, lo he recibido no porque me lo gané, sino porque Dios me lo dio. Y aquí entra Cristo. Porque la única manera en como yo puedo obtener algún beneficio de parte de Dios, el cual no me gano, no puedo ganármelo, ni me lo merezco, es teniendo fe en Cristo Jesús. Por medio de Cristo puedo acceder a los beneficios espirituales. Y por eso el Señor quiere resaltar la pobreza.
Ahora, el rico que pensaba, el rico decía, yo estoy bien, por eso tengo riquezas. Pero Cristo le va a decir, no, bienaventurados por eso los pobres en espíritu. Bueno, aquí no menciona, porque Mateo sí menciona los pobres en espíritu, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de Dios. Por supuesto, dice, hay algunos que afirman que la enseñanza de Jesús es que si eres pobre, debes estar agradecido porque automáticamente eres parte del reino de Dios. Y lo que le decía ahorita, ¿no? Algunos llegaron a tener esa percepción y por eso surgieron monasterios guiados hacia la pobreza. Vayan, quieren realmente estar en la puerta de la salvación, vuélvanse pobres. Y la iglesia de Roma muchas veces hizo eso. Traigan sus riquezas y no dejen que ellas las arrastren hacia el infierno. Entréguenselas más bien al reino de Dios. Tráiganlas acá. Ay, pero eso no es solamente el tema de ellos. También es el jueguito de muchos predicadores, o más bien pseudo falsos predicadores del Evangelio de la Prosperidad, diciéndole a la gente, renuncie a sus riquezas, renuncie al dinero y entrégale al Señor y rete a Dios porque así dice Malaquías, probadme ahora en esto, rete a Dios diciéndole, Señor, si realmente tú eres el Dios que prospera, te entrego lo que tengo para que lo multipliques. Lamentablemente también es el mensaje de muchos, ¿no? De muchos ministerios hoy en día, falsos y diabólicos ministerios. Pero note, no era lo que el Señor estaba queriendo decir. Recordemos la enseñanza del rico y Lázaro. Lázaro, que ese hombre que estaba enfermo, demasiado enfermo, que comía de las migajas que caían de la mesa, cuando murió, ¿para dónde se fue? Para el cielo. Ahora le pregunto, Lázaro, ¿por qué fue al cielo? ¿Porque era pobre? ¿Porque era pobre fue al cielo? Y la respuesta es no. Lázaro entonces era un creyente en Dios y por eso fue al cielo. Y la respuesta es sí. Dice, ahora si usted lee la enseñanza de Cristo acerca del rico y Lázaro, esa narración, esa historia que solamente Cristo puede, que conoce todo, puede narrar, se da cuenta que ahí no dice que Lázaro era creyente, solamente dice que Lázaro murió y fue al cielo de Abraham, pues dice ahí. Ahora, pero entonces yo ¿por qué digo que Lázaro era creyente? Porque la escritura me enseña que solamente los creyentes van al cielo, solo los que creen en Dios. Y en el nuevo pacto, ya con más claridad, entonces hablaremos, los que creen en quién, en Cristo. Así que, amados hermanos, ¿y por qué lo digo? Porque hay gente que puede llegar a creer que Lázaro fue al cielo porque era pobre, porque así lo llegaron a exponer en muchos lugares. Pero ese tipo de pobreza no es clave, no es clave para entrar en el reino de Dios. Como tampoco, escuche esto, las riquezas en sí mismas son la principal razón para la exclusión de otro. Es decir, no está diciendo que el que es rico no puede acceder al reino de Dios, solamente los pobres. No, precisamente porque pueden haber personas ricas pero, en cuanto a plata, pero deben reconocer que eso no los hace ya salvos. Y tal vez la enseñanza del Señor de seguro es esta. Hey, los que son ricos no se crean con bienestar espiritual eterno, porque deben ser pobres para obtener el reino de Dios. Es decir, deben reconocer que ustedes por ser ricos no se merecen, no significa que se merezcan el cielo. Antes, en medio de su riqueza, deben reconocer que son inmerecedores del cielo. Deben reconocer su pobreza y por lo tanto la necesidad de venir a mí. Es lo que quiere enseñarles Cristo. Es decir, suelten esa dependencia o ese engaño que tienen en sus mentes, en sus corazones, de creer que porque están bien espiritualmente, entonces
porque están bien económicamente, entonces son salvos. O ya están bien delante de Dios. Dice, de hecho, tanto los pobres como los ricos son bienvenidos a su reino, pero ¿bajo cuál condición? Si se dan cuenta de su necesidad de perdón, ¿sí? De arrepentimiento, de perdón, y si llegan a la fe en Jesús como su Salvador. La única manera en que alguien pueda ser salvo, sea rico o pobre, es que si cree en Cristo, si se arrepiente de sus pecados y suplica perdón ante el trono de Dios por medio de Cristo. Así que no es simplemente ser pobre y para ser salvo. Es que ambos deben creer en Cristo como Señor y Salvador. Ahora noten lo que dice. Si este fuera, si este no fuera el caso, entonces una mujer llamada Lidia, que vivía en Filipos como comerciante adinerada, como lo dice Hechos capítulo 16, verso 11 y 15, dice: nunca habría abierto sus ojos y su corazón a la verdad del Evangelio. Y permítame decirle, Lidia terminó siendo una mujer muy ofrendadora para el reino de Dios. O sea, fue usada mucho para bendecir el ministerio de Pablo. Pero, ¿por qué? Se convirtió al Señor, era adinerada, ya la gente la conocía como una mujer millonaria, sobre todo por lo que manejaba, la empresa que manejaba en ese entonces, la de las telas. Entonces, no podía entrar ella porque era rica, tenía que primero volverse pobre, ¿no? El Señor abrió, incluso antes de eso, antes de que el Señor abriera su entendimiento, era una mujer que en su ignorancia, en su ceguera espiritual, procuraba tener vida espiritual. Era como esa mujer samaritana a la cual el Señor le dijo: ustedes adoran lo que no saben. Ella adoraba, ella procuraba tener vida espiritual. El problema es que obviamente no tenía, Dios no estaba a su favor hasta que el Evangelio llega. Dios por su Espíritu la convierte, ¿sí? La lleva a los pies de Cristo, y entonces a partir de ahí todo lo que Lidia intentaba hacer espiritualmente es recibido de parte del Señor, porque ahora tiene un enfoque y un medio que es Cristo el Salvador. Así que no, lo que se necesita es la conciencia, note, de nuestra pobreza espiritual. ¿Cuál? El que sin Cristo no tenemos salvación. Yo tengo pobreza económica, ok. Peor aún, tienes pobreza espiritual. Yo tengo mucha riqueza económica, pero eres pobre. Sí, eres pobre. ¿Se acuerda una de las enseñanzas? Hay dos enseñanzas en la carta a las iglesias en Apocalipsis. La una, que se cree rico, y ¿qué le dice el Señor? Pero tú eres miserable, desventurada, pobre. Pero se creía rica, porque tal vez tenía muchas comodidades, pero tenía pobreza espiritual. Y a Esmirna, que se consideraba pobre porque era una iglesia literalmente económicamente pobre, le habla de: tú tienes riqueza, porque Dios estaba en medio de ellos, porque en medio de su escasez económica esta iglesia sí tenía vida espiritual. Así que, amados hermanos, ahí tenemos como el Señor entonces está confrontando, note, la vida de esas personas. No obstante, hermano, no obstante, es importante notar que la pobreza financiera también puede ser un medio de bendición espiritual. Esa pobreza a menudo, y subrayo, no siempre, lleva a las personas a descubrir de su dependencia absoluta de Dios. No solo para sus necesidades físicas y materiales, sino también, y puedo añadir, y especialmente para las bendiciones espirituales. Pero ojo, no siempre. Hay gente que es pobre y a la vez reniega y pelea con Dios o con el universo, con todo, porque no tienen vida espiritual. Y no, ser pobre no te acerca más a la presencia de Dios. O sea, ¿qué es lo que nos acerca a la presencia de Dios? El Espíritu Santo.
sea que usted sea pobre, medio pobre, lleno de escasez, en escasez, millonario, multimillonario, lo único que lo acerca a la presencia de Dios, que lo pone ante el trono de la gracia, ante la cruz, es el Espíritu Santo. Por eso, sin embargo, se puede decir que a menudo uno no se puede pensar que hay más, en cuanto a posiciones económicas, hay más gente en escasez o insuficiencia económica que multimillonarios, puede ser. Ahora, esto puede variar dependiendo de sectores, lugares, pero esto obviamente varía, mis hermanos. Es decir, es relativo, es relativo. Así que lo que necesitamos entonces, amados hermanos, es comprender que debemos entender la pobreza espiritual, la miserableza espiritual que hay en nuestra vida si Cristo no está. Si Cristo está, podemos ser pobres, podemos estar en suficiencia. Es más, permítame decirle, eso es un mensaje que se debe exponer en la Escritura, porque si estamos hablando de un hermano que ya no, solamente, no está en suficiencia, sino en pobreza, ese hermano posiblemente no está aquí. Un hermano como esos posiblemente no está en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque no va a tener acceso a un celular con datos, no tiene acceso a una computadora, no tiene acceso a internet. La está pasando difícil y gloria a Dios por las iglesias que atienden a ese tipo de hermanos. Gloria a Dios por ello, hermano. Bendito el Señor por las iglesias que no se olvidan de sus pobres y los ayudan. Y como dije al principio, no holgazanes, pobres. Entonces, la pobreza a menudo puede ayudar para ello. Por esa razón, la pobreza tiende a provocar una respuesta mucho mejor al evangelio que la riqueza. Disfrutar de abundancia material fácilmente puede cegarnos a nuestra necesidad más profunda. ¿Cuál? Nuestro acceso al reino de Dios. La riqueza a menudo, y aclaro así también, no siempre es a menudo un terreno fértil para el orgullo. De manera que nuestro corazón se olvida de que tanto el rico como el pobre pasará como la flor de la hierba. Ahora, no siempre. Hay gente, conozco iglesias hermanas que, gloria a Dios, les ha dado profesionales a sus iglesias para poder incluso hacer labor de plantación de iglesias, no solamente para ahí crecer ellos en auditorio y cosas bonitas, sino, y gloria a Dios por ello, una iglesia hermana en Barranquilla que hacen eso. O sea, tiene muchos profesionales, pero así como tiene profesionales, es esta iglesia, y tienen como 4 o 5 plantaciones de iglesias trabajando fuertemente, ayudando económicamente a aquellos para aquellos hermanos dotados que puedan ir a llevar la palabra del Señor, o los mismos hermanos dotados suplen sus propias cosas porque son parte de esos hermanos que tienen buena economía. Entonces no siempre, pero sí es el común denominador de esto, ¿no? Juan Calvino lo explicó así: solo aquel que es reducido a nada en sí mismo y que descansa en la misericordia de Dios es pobre en espíritu. Y Calvino está explicando más desde la perspectiva de Mateo, porque Mateo es el que menciona pobre en espíritu. Note que desde la Biblia de las Américas o de Lucas, perdón, no plantea el pobre en espíritu. Mateo sí lo clarifica. Pero podemos entender que el lenguaje de Lucas es espiritual cuando habla de la pobreza, ¿no? Dice, reitero lo que explicó Calvino: solo aquel que es reducido a nada en sí mismo y que descansa en la misericordia de Dios es pobre en espíritu. Es decir, comprende su absoluta necesidad de Dios para mantenerse. Si yo soy pobre en espíritu, ¿qué estoy diciendo? Es como decir, yo como tal soy pobre. Esa persona que tiene riqueza me ha acogido y me dijo que la única manera en como a mí no me va a faltar nada es si yo mantengo bajo el cuidado de él. Eso sí, yo mi gratitud lo que hago es ayudarle en todos sus quehaceres internos de la casa. Yo ayudo, él no me ha contratado como empleado de servicio, ¿sí? Pero yo ayudo en todo. E incluso estoy preguntándole a cada rato
fulano de tal, dime alguna necesidad, alguna vuelta, alguna diligencia que haya que hacer, en que te puedo ayudar, porque es mi respuesta a esa persona. Él me dijo, mira, no te va a faltar comida, no te va a faltar techo, no te va a faltar una cama, no te va a faltar un vestido, simplemente el requisito es mantenerte acá. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos ha dicho, eso es lo que hemos de entender. No te va a faltar ningún bien espiritual, solamente no te desprendas de mí. Como cual pámpano no te desprendas de la vid. Y es lo que hemos de entender en el Señor. Cuando yo reconozco que mi pobreza espiritual me hace un total dependiente de Dios, entonces, bueno, así debo mantenerme. Dice acá, la pobreza puede traer consigo pruebas, pero ¿alguna vez te has dado cuenta de que la riqueza también trae consigo las tentaciones, por ejemplo, el orgullo, de la autodependencia, de la autocomplacencia espiritual? Son las tentaciones de sentirse bien, porque yo sí tengo, los otros no. De no necesito de nadie, tengo todo a mi alcance. De la autocomplacencia. Si yo estoy mal, o sea, si Dios está irado conmigo, ¿por qué tengo plata? ¿Por qué tengo bendiciones materiales? O sea, si Dios está enojado conmigo, si realmente Dios no me ama, ¿por qué yo sí tengo y usted no? ¿Ve? ¿Se acuerda de la envidia en la cual estaba cayendo Asaf? ¿Por qué el impío blasfemo tiene y yo consagrado al Señor no tengo? Y de seguro tal vez más de un impío le había dicho eso. Bueno, si usted es tan creyente, por qué no le alcanza para nada? ¿Por qué vive así en el rascontaz, como decimos coloquialmente? Y en cambio, mire, yo no me mantengo metido en la iglesia, yo no me mantengo leyendo la Biblia, mi Diosito me bendice. ¿Ve? Y entonces una persona puede caer en ese estado. Aun si es creyente, llegar a pensar de que no tiene riqueza, está bien. Así que estamos dispuestos a admitir nuestra pobreza espiritual, es decir, nuestra incapacidad para obtener algún bien espiritual, y que la única razón para yo estar bendecido es estar en Cristo, de tal manera que eso le deje muy claro al que tiene dinero, ¿qué cosa? Que podrá tener todo, pero si no tiene a Cristo no tiene nada. Que podrá tener casas, vehículos, empresas, pero si no tiene a Cristo, su alma se pierde. Mientras un rico, una persona millonaria, entienda esto, él va a comprender entonces que sin Cristo, aunque tenga riquezas, es un pobre, es un miserable espiritual. Por lo tanto, él puede mantenerse ahí. Es más, Dios sabrá en su corazón, y eso es lo que Dios va a pesar. Es Dios el que pesa los corazones y sabe que si a esa persona se le quita la economía, él va a seguir mirando hacia el cielo. Él va a seguir mirando hacia la cruz. Pero eso es algo que lo sabe el Señor. Aquí está, mis hermanos, una manera en la que podemos conocer la verdadera respuesta a esas preguntas. ¿Puede tu corazón resonar con la oración de Agur en Proverbios? No me des pobreza para que no reniegue, ni riqueza para que no me aparte de ti. Simplemente dame lo que necesito y ya. ¿Sí? Alguna ocasión escuchaba a un predicador hablando de este Proverbios, decía, ese es un creyente inmaduro. El que piensa así de, Señor, no me des riqueza, no me des pobreza para no renegar, ni riqueza para no apartarme. Eso es un pensamiento inmaduro. Usted tiene que tener la capacidad, la madurez para decir, Señor, dame todas las riquezas, porque yo no me apartaré de ti. Y uno decía, esa gente, hasta por el amor al dinero, ahí es donde recuerda ese texto, ¿no? Que Pablo no dice que sea la riqueza, el dinero, lo malo, es el amor al dinero, hermanos. Dios guarde nuestra vida y nos ayuda a entender, hermanos, que nuestra mayor riqueza es Cristo. Hay una canción, en realidad es un rap, se llama El hombre más rico del mundo. Y al final, bueno, a mí me gusta un poco el rap, pero no cualquier rap, es uno de mis gustos ahí raros, pero de creyentes que le meten contenido bíblico. Y él al final dice, tengo a Cristo, soy el hombre más rico del mundo. Y es la realidad, es eso. O sea, nosotros, hermanos, tal vez no nos alcance para muchas cosas. Y tal vez aquí
Estemos personas, hermanos, que nunca vamos a poder tener algo. Uy, pastor, pero no, métale fe. No es cuestión de fe o no. Ahora, puede ser que yo pueda acceder a algo, como puede ser que no. ¿Sí? Puede ser que no. Pero Dios me ha dado algo a lo cual nunca hubiese podido acceder, a la salvación. Y eso ya me hace inmensamente rico. ¿Qué dice Efesios 1:3? ¿Cuál es la exaltación de Pablo hacia Dios? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted y yo somos inmensamente bendecidos. No limite eso al dinero, no limite eso a meras riquezas. Al final esas se pierden, se pudren y se quedan acá. Procuremos el contentamiento en el Señor, recordando esto: somos millonarios en el Señor. Vamos a leer comentarios, hermanos. Debo salir exactamente a las 6:30 a hacer una diligencia. Entonces vamos a leer comentarios que nos hayan dejado y a orar al Señor. Dice acá, saludo a nuestra hermana Natalia y escribe nuestro hermano Carlos: poner la confianza en las cosas materiales trae consigo dolor y desesperanza, porque son distractivas y vanas. Las riquezas materiales pueden enceguecer y dar una falsa seguridad, sin duda, provocando a sus poseedores menosprecio de las promesas divinas. De igual manera, la pobreza puede provocar amargura y resentimiento por su desafortunada condición. Ambas circunstancias pueden acercarnos o alejarnos de Dios. En cualquier condición, sobre la gracia y el don de Dios nos deja ver nuestra pobreza espiritual. Amén. Y así nos mantenga el Señor. Mi hermana Estela levantó la mano. ¿Accidental o porque nos va dirigiendo a accidental? Vamos a orar, amados hermanos, a nuestro Señor. Voy a dirigir la oración. Padre, gracias, Señor, por este santo recordatorio, por permitirnos recordar lo que somos. Tal vez entre nosotros sean hermanos prósperos y gracias por ello, Señor. Especialmente porque quiero pensar que son hermanos generosos a tu obra y a la necesidad de hermanos en la fe que providencialmente padecen la pobreza, Señor, o la escasez. Así que gracias por su corazón que los guía a bendecir a esos hermanos, Señor. Bendíceles, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, aún más, pero sobre todo con un corazón que siga siendo generoso, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Y aquellos hermanos que viven luchando, Señor, con la escasez, guárdalos, Dios. Protege su corazón y siempre manténlos hacia ti, Señor, para que no renieguen, para que su corazón esté contento siempre. Pero pido para esos hermanos, Señor, siempre estén rodeados de una iglesia que está ayudándolos y atendiéndolos, bendito Dios. Porque para cristianos que son pobres o en escasez económica, debe haber una iglesia generosa que ama no solamente de palabra, sino en hecho y en verdad, Señor. Muchas gracias, Dios, por este buen mensaje, por este buen recordatorio, para que nos ayude a crecer en dependencia de ti, bendito Dios. Te agradecemos, Dios. Encomendamos este día en tus manos, pidiendo que nos ayudes, que nos bendigas, que nos fortalezcas, Señor, en todo, y que nos permitas siempre, oh Dios de la gloria, reconocer la riqueza, Señor, apreciar la riqueza que tenemos en ti, oh Dios, por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.